Hay cosas que lo que llamamos el mercado no puede hacer bien, aunque funcione de 10. Y es lógico que sea así. No le podemos pedir a las empresas privadas, al sector económico privado, que se responsabilice por el bienestar del país y de su pueblo. Están para otra cosa. El mercado tiene una única obsesión, que es la de hacer la mayor cantidad de guita posible en el menor tiempo posible. ¿Que está bien que exista el mercado? Sí, por supuesto, ¿quién lo niega? Pero también está bien que exista el Estado. Mercado y Estado a veces trabajan sobre los mismos territorios, pero tienen funciones muy diferentes y hasta antitéticas muchas veces. Una de las funciones más importantes del Estado es precisamente controlar que el mercado no se desboque y que no imponga a toda una sociedad que el único valor que cuenta es el dinero. Pensemos, por ejemplo, que si tendríamos un satélite como el ARSAT-1 si dependiese del mercado. Yo creo que no lo tendríamos y que no estaríamos disfrutando de sus beneficios. Pensemos en el Poder Judicial. ¿Qué ocurriría con el Poder Judicial en un país donde el mercado importa más que la Constitución? ¿El mercado seguiría bancando, sosteniendo un Poder Judicial tan caro como el que tenemos? ¿Qué pasaría con causas como las de lesa humanidad que han insumido e insumen todavía tanto tiempo? ¿Se las seguiría adelante o se les bajaría el pulgar simplemente porque son antieconómicas? Si querés te lo planteo de otra manera. Pensá en tu familia, que supongo que como la mayoría de las familias se armó a partir de una relación amorosa. ¿Qué pasaría si se privatizase tu familia? ¿Qué pasaría si de repente las decisiones en tu familia empezara a tomarlas un administrador externo al que solo le importás en la medida en que producís más o menos dinero? Sería un delirio, ¿no? Hoy vamos a hablar del satélite ARSAT-1 y de los beneficios que nos trae para nosotros, entre ellos que nos integró a la élite de los solo 8 países en el mundo que cuentan con esa tecnología y que disfrutan de esos beneficios. Vamos a hablar también de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que durante 40 años apostaron a la justicia con una paciencia sobrehumana, diría yo, aún en los largos tramos de desierto en los cuales el Poder Judicial les dio la espalda. Quédate con nosotros acá en 40 años de democracia. Yo estoy seguro que en algún momento va a aparecer una idea que te va a sorprender, que te va a deslumbrar, algo que no habías pensado nunca de ese modo. Y esa sensación, la del descubrimiento, es de las más lindas que hay. Ya estamos con Alan Longi para hablar de satélites, pero antes quería compartir con vos y con Alan, obviamente, la frase misteriosa de la noche de hoy. Una frase, esta es difícil, Alan. Cada vez viene más complicada. Dice, me siento perseguida, es una frase del año 2001, me siento perseguida, pero no por los represores, sino por una dictadura económica. Ahora las armas son otras. Difícil. Sí. Año 2001, una de las figuras más notorias de la cultura argentina contemporánea. Pero bueno, al final develaremos el misterio si no lo sacan antes. ARSAT-1, el satélite que nos puso en la vanguardia de la tecnología mundial, un orgullo verdadero para los argentinos, que deberíamos celebrar casi como el triunfo de la selección, porque en esto también somos campeones del mundo, ¿no? También formamos parte de una élite y deberíamos celebrar casi con la misma alegría a estos jugadores, a estos talentos individuales, que en este caso son científicos, y al Estado que bancó la parada paso a paso, ¿no? ¿Hay alguna fecha que le podamos poner a la historia del ARSAT-1? Y el 16 de octubre del año 2014, que es la fecha del lanzamiento del primer satélite geoestacionario capaz de brindar comunicaciones de diversa índole, televisión, internet, banda ancha, a todo el país y también a países de la región, y que implicaba además un salto en la calidad de producción de satélites, porque la Argentina
Argentina ya fabricaba a través de la empresa estatal INVAP satélites, pero que tenían un grado menor de complejidad, y en este caso el ARSAT-1 nos insertaba en ese grupo de tan solo 8 países capaces de producir satélites y también capaces de exportarlo. Es interesante porque aquí se da todo un gran recorrido virtuoso, un círculo virtuoso en el que participa el Estado a través del INVAP y ARSAT, que son 2 empresas estatales, también las empresas privadas. Hay más de 100 pymes que trabajaron en la construcción de las distintas piezas del ARSAT. La ciencia, naturalmente, desde el software hasta las partes, fueron creadas por científicos, por técnicos aquí de la República Argentina, formados sobre todo en Bariloche, donde está INVAP y hacia donde nosotros nos dirigimos. Y también tenemos que hablar del círculo virtuoso económico que genera, porque además es un servicio que se exporta, que genera divisas y que impulsa el desarrollo. Toda la cadena de esta industria se lleva adelante aquí en la Argentina. Lo único que falta es tener el lanzador, pero por una cuestión geográfica en Argentina no se puede ubicar aquella plataforma que lance el satélite al espacio. Te decía, fuimos hasta INVAP, la empresa que se encargó de fabricarlo. ARSAT la opera con su planta aquí en Benavides, y conocimos esta historia que nos pone en un gran lugar y que, como dicen los propios científicos que participaron, desde hace ya muchos años que vienen celebrando. A nivel internacional somos de los pocos países que hacemos satélites, y particularmente satélites de comunicaciones. Se logra darle conectividad de Antártida a La Quiaca. Nunca pensé estar trabajando aquí en INVAP. La verdad es un orgullo para mí. Hay muy pocos países que lo tienen a nivel mundial. En la región somos prácticamente únicos. El momento culminante ocurrió el 18 de octubre de 2014. Pero poner en órbita el primer satélite de comunicaciones geoestacionario diseñado, financiado, desarrollado, ensamblado y probado completamente en la Argentina comenzó mucho antes. En el año 2006, Néstor Kirchner decide crear la empresa ARSAT y el programa espacial argentino. Parecía una utopía, parecía cosa de locos. Y sí, a lo mejor era un poco cosa de locos en aquel 2006. El programa ARSAT surge en el año 2006 a partir de la creación de la empresa ARSAT, que era la empresa que tomó la continuidad de lo que era la empresa Nahuelsat. Por una ley argentina se crea la empresa ARSAT y enseguida se comienza a trabajar en el programa de los satélites geoestacionarios. ARSAT convoca a INVAP, digamos, como contratista principal para comenzar con el diseño y la fabricación de los satélites. Tiene como propósito hacer de la tecnología una herramienta para el desarrollo económico-social de nuestro país. El Estado tiene un rol fundamental en estas situaciones porque justamente define las necesidades básicas. Mantener esas políticas tienen no solamente un beneficio directo sobre los objetivos por lo cual se lo planteó, sino también un efecto secundario de ampliar la industria a nivel del país y también las capacidades exportadoras. Si bien en la Argentina ya se fabricaban satélites, el proyecto del ARSAT-1 suponía el ingreso en una nueva liga de fabricación, complejidad y especialización. Se trataba del primer satélite que se produciría en el país capaz de proveer servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos, acceso a Internet, telefonía IP y televisión digital. El programa ARSAT implicaba, digamos, como un salto, digamos, no solamente en la altura de la órbita, porque vuelan a otra altura, estos satélites bastante más compleja. Y entonces, bueno, habría que allanar técnicas y procesos. Un aspecto comercial muy importante, muy significativo, que paga prácticamente la inversión del satélite, que nos permite llegar en un territorio como la Argentina, que tiene zonas que todavía no están conectadas por vía terrestre, con tecnología a los lugares más remotos. No se trató solo de conectividad y soberanía para satisfacer una necesidad social. El desarrollo de una industria satelital propia generó en pocos años una mano de obra especializada con capacidad de producción y exportación.
acá se armó el ARSAT 1. Acá se fabrican los cables, luego esos cables de pasar por unos ensayos y controles de calidad muy exhaustivos, esos mismos cables nosotros los montamos en el modelo que finalmente va a volar. En estos tableros armamos nosotros los cableados. Tenemos un plano 1 a 1 de lo que va a ser el cable y después tenemos estos accesorios que los podemos ir clavando, los giramos y podemos poner distintos accesorios que nos ayudan a después cortar los cables a medida. Es un trabajo muy artesanal y que requiere gran concentración y expertise sobre todo. Para la fabricación del ARSAT 1 se decidió que toda la cadena se desarrolle en nuestro país, en la sede de INVAP, en Bariloche. Desde la creación del software y las piezas del satélite hasta su integración se produjeron aquí, como así también todas las pruebas y los ensayos. Esto es SEATSA y este lugar en particular donde estamos ahora es una de las facilidades donde se ensaya, se hace una parte de los ensayos que se hacen a los satélites. SEATSA se creó por allá por el 2010-2012 para ensayar el ARSAT 1. Lo llamamos un ensayo a nivel sistema, a nivel del satélite completo, y para eso Argentina no tenía facilidades para hacerlo. Y normalmente embalábamos el satélite, lo poníamos en su contenedor, nos íbamos a Brasil, que es la facilidad más cercana. Mandar todo afuera tiene sus costos también. Entonces fue una inversión que se realizó en esos años para poder ensayar, y luego se ensayaron el ARSAT 1, el ARSAT 2, dos satélites de observación de la Tierra, los AUCOM 1A y 1B, también se ensayaron acá. Después de una década de gestiones, investigaciones y trabajo, el ARSAT 1 estuvo listo. Solo era cuestión de trasladarlo hasta la base de lanzamiento y ponerlo en órbita. Nada más y nada menos. Yo en el lanzamiento del ARSAT 1 tuve el enorme honor de estar en la TV pública acompañando a Adrián Paenza justamente durante la transmisión y relatando directamente. Estaba en contacto con mi compañero Ignacio Grossi, el jefe de proyecto que estaba en Guayana Francesa, en Kourou. Autorización de lanzamiento también en verde. Muy bien. Bueno. El lanzamiento es una culminación de todo punto de vista. Técnicamente, después de tantos años de trabajo, muy emocionante, se juntó grupos de gente en distintas áreas, ansiosa mirando que se lanzara y que se abrieran todos los paneles solares después del lanzamiento y se abrieran todas las partes y quedara operativo. Necesito hacer algo por esto. Descargar de alguna manera. Me emocioné mucho, casi hasta las lágrimas podría decirlo, porque es como que todo el tiempo que trabajaste y que invertiste y las horas y el estrés, en ese momento se ve reflejado ahí, y algo que vos hiciste, digamos, está yendo al espacio y a cumplir una misión. aparece claramente el sentimiento de vamos Argentina, la bandera, los abrazos, vamos que podemos, este lo hicimos entre todos, un espíritu de equipo muy grande, muy fuerte. Ya estamos con Manuela Iriani para hablar de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Uno podría conjeturar, si hiciese casi abuso de la imaginación, de que si no hubiese existido el golpe cívico-militar del 76, las madres y abuelas de Plaza de Mayo hubiesen seguido siendo madres y abuelas a secas, y del mismo modo que si la justicia hubiese cumplido su parte e investigado y juzgado a los crímenes de lesa humanidad en tiempo y forma, quizás las madres y abuelas podrían haber vuelto a su casa con cierta tranquilidad, pero nada de eso ocurrió, lamentablemente lo sabemos, y ahí están, ¿no? Perseverando todavía hoy a la edad que tienen y convertidas en uno de los símbolos más luminosos de nuestra democracia. Sí, lo que ocurrió es que se transformaron en unas guerreras que son un faro a nivel mundial. Cuando venía para acá recordaba algo muy cortito, que es que tuve el privilegio en un momento en Italia de ver a Vera Jarach, una madre de Plaza de Mayo, en este caso línea fundadora, hablar en un estadio para
15.000, 20.000 personas. La gente hacía un silencio, Marcelo. Me parece que acá quizás las tenemos tan cerquita que no terminamos de dimensionar lo que ellas representan. El día que comenzó nuestra actual democracia, el 10 de diciembre de 1983, ellas empezaron un enorme camino que fue trabajar por la memoria, la verdad y la justicia, y en ese recorrido la verdad es que construyeron para todos y todas una democracia mucho más sólida, no solo para los casos específicos que las habían alterado totalmente en sus vidas. Así que vemos este informe sobre las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Después de tantos años de genocidios, dictadura, no voy a olvidar ese día que fuimos a votar. Fue maravilloso. Todas teníamos una forma de sentir el dolor de esa búsqueda y la fuerza del amor. Ese amor de decir, no me importa si me matan, yo voy a buscar. El tema era la lucha y la resistencia continuamente, sin dejar de hacerlo ni un solo día. Cada vez que los sectores políticos hacían un renuncio, ahí estaban las madres, que se hacían movilizaciones inmensas. El 30 de abril de 1977, a poco más de un año de instaurada la dictadura cívico-militar, 14 mujeres se reunieron en Plaza de Mayo para reclamar una audiencia con Jorge Rafael Videla. Querían conocer el paradero de sus hijos e hijas desaparecidos. No tuvieron respuesta y al viernes siguiente volvieron a la plaza. A partir de la tercera semana, la cita fue cada jueves. En octubre de 1977 adoptaron el pañuelo blanco. En diciembre de ese año, 3 de esas primeras madres fueron secuestradas y también desaparecidas. Las que sobrevivieron no dejaron de marchar para exigir la aparición con vida de sus hijos e hijas, de sus compañeras y también de sus nietos y sus nietas nacidos en cautiverio. Recibieron el retorno de la democracia con enorme expectativa, pero sin bajar los brazos. En el año 75 lo detienen y desaparecen a Alejandro. Desde entonces yo nunca puse una bandera en el balcón 9 de julio, 25 de mayo, que es lo que siempre se acostumbraba. Jamás. Pero ese día, cuando fui a votar, puse la bandera argentina y fue tan maravilloso. El primer gobierno constitucional para nosotros fue una gloria, porque dijimos, por fin, además lo conocíamos, Alfonsín. También estaban por la calle desfilando los asesinos. Hubo mucho para hacer con Alfonsín. Nos recibió bien. Bueno, era una persona digna. Cuando él hizo ese juicio famoso, único en el mundo, porque es la primera vez que civiles juzgaban a los militares, a los genocidas. Después, lamentablemente, el doctor Alfonsín, presionado por los militares, dictó las famosas leyes de impunidad, punto final y obediencia debida. Fue un masazo. La desilusión volvió a convertir la lucha en resistencia. Durante la década de los 90 fueron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo las principales responsables de mantener en alto el reclamo por políticas de memoria, verdad y justicia. No había buenas expectativas tampoco con el menemismo, más o menos sabíamos quién era Menem y no teníamos grandes expectativas tampoco, y así fue. La remató con los indultos. Cuando fueron los 20 años de la dictadura, en el 96, se hizo una manifestación impresionante y a partir de ahí fueron todos los 24 de marzo el día de repudio a la dictadura. El mundo de la política parecía que iba por otro carril. El reclamo de los derechos humanos fue masivo y contundente durante todos esos años. Sin descuidar nunca su reclamo contra la impunidad de los represores, los organismos de derechos humanos, con madres y abuelas como protagonistas, se sumaron al cuestionamiento de las políticas neoliberales que tuvieron su eclosión en diciembre de 2001. He decretado el estado de sitio en todo el territorio
territorio nacional. Pina, la madre que estaba recién, cuenta con mucha gracia que ella, como era peticita, pasó por abajo del caballo, pero no solamente los caballos, sino que balas de goma. Beba, que es una de las madres que todavía está, le habían pegado en las piernas, hasta en un pecho, que estuvo bastante mal y fue una agresión total. Con la asunción de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, una nueva etapa se abrió en el país. Y también para las madres y las abuelas que para entonces ya habían logrado identificar a más de 70 nietos y nietas casi sin ningún apoyo estatal. Pocos días que asumió, citó a un grupo de madres y les dijo: ustedes son mis madres y sus hijos son mis compañeros. Fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado. Ese fue Néstor, cariñoso, sincero, sano. Después, cuando se recupera la ESMA, fue una situación muy emotiva. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Fue un momento tan difícil siquiera de describir con palabras, porque fue maravilloso que un presidente pida perdón. Realmente nos emocionó mucho y fue algo inédito. Derogó las leyes de impunidad, así que pudimos seguir juzgando en la Argentina. Es el mejor ejemplo realmente de lo que él pensaba, de lo que él quería para su país. Porque ¿qué hacían esas fotos ahí en ese lugar? La llegada de Mauricio Macri al gobierno interrumpió la política oficial de derechos humanos. Una vez más, fueron las madres y las abuelas las que condujeron la respuesta popular, no solo a los discursos que buscaron demonizarlas, sino a medidas concretas y regresivas como la decisión de aplicar el beneficio del 2x1 en crímenes de lesa humanidad. Realmente la historia lo va a marcar como el peor, porque Macri nos insultó, dijo que éramos un curro, y lo dijo públicamente. No nos quiso recibir, dijo que él no tenía tiempo para recibirnos. Fue muy terrible, nos querían sacar la universidad, vinieron a allanar la casa también, que no les permitimos, por supuesto, porque la gente, afortunadamente, los militantes nos hicieron el aguante, llenaron la calle, no pudieron entrar. Nunca hizo lo que uno le pidió, manejaba a los ministros a su gusto y placer. Resultó realmente un gobierno desastroso. Las más de 4 décadas de lucha y militancia siempre pacífica convirtieron a madres y abuelas en un ejemplo de compromiso con los derechos humanos en todo el mundo. La proliferación de relatos negacionistas que en los últimos años buscan poner en duda las atrocidades cometidas durante la dictadura las vuelve a encontrar al frente de una resistencia que ahora y siempre es tan firme como necesaria. Siempre habrá un sector que es cómplice de todo aquello que pasó y que no le da valor a estos 40 años de democracia. Yo creo que el peso simbólico que ganaron con su lucha histórica, los organismos de derechos humanos, las madres, son una de las riquezas que hay que preservar con más cuidado. A veces dicen basta, no, hasta encontrar el último nieto, que no lo veremos nosotros, y hasta que la justicia haga justicia con quien corresponda por 30.000 personas que no volvieron a su hogar, no puede haber basta. Ya estamos con Rocío Criado para hablar de un caso muy concreto de lo que hoy se llama ampliación de derechos. Una definición que no está mal, pero es un poco vaga, ¿no? Un poco nebulosa, ¿no? Digo, ¿cómo se amplían los derechos? No es que uno va a un mostrador y dice, buenas, quiero ampliar un derecho, y te dicen, bueno, ¿cómo lo quieres? ¿Small, medium, large? No, en general es un proceso larguísimo que responde a una lucha de algún sector social hasta que finalmente la ley y el Estado lo reconocen como tal, ¿no?
¿Cuál es el caso concreto que nos va a servir de ejemplo para entender de qué hablamos cuando hablamos de ampliación de derechos hoy? Bueno, estamos hablando de la Ley de Personal de Casas Particulares que se aprobó el 13 de marzo de 2013 y fue una ley muy importante porque vino a reconocer como trabajadores y trabajadoras a las personas que se dedican a las tareas de limpieza, de mantenimiento, también de cuidado, que están ligadas con el hogar. Es un sector que está muy feminizado, el 99% son mujeres trabajadoras y que está muy informalizado, muy precarizado, muy mal pago, por lo cual esta ley fue fundamental para reconocer como se debe, como un derecho, el trabajo que hacen. También hay que entender lo que significó en términos simbólicos, ¿no? Porque muchas veces se habla de la chica que ayuda en casa, ¿no? Sí. No la chica que trabaja o estoy haciendo un favor porque estoy haciendo un aporte. No, es un derecho y como es un derecho también es una obligación. Por eso, como cualquier trabajador, lo que viene a garantizar es que se paguen los aportes, las licencias, las vacaciones, la obra social, la jubilación, entre otras cosas. Por eso es importante, primero, difundir, que se sepa que existe esta ley y obviamente después el desafío mayor, bueno, que se cumplan y que se registren como corresponden. Bueno, en este informe vamos a contar la importancia de esta ley que este año cumple 10 años. Hace 10 años, el 13 de marzo de 2013, el Congreso sancionó la Ley 26.844, que instauró el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Una ley que vino a reconocer una deuda pendiente al regular las tareas de cuidado, de limpieza y mantenimiento relacionadas con el hogar. La norma fue clave para la ampliación de derechos de las mujeres, que constituyen casi la totalidad de las trabajadoras de un sector compuesto por más de 1 millón de personas. Resulta llamativo que hasta el 2013 la principal rama de actividad, la principal actividad económica de las mujeres no estuviera contemplada justamente por la legislación vigente hasta ese momento y por ese motivo existía apenas un 15% de trabajadoras de casas particulares formalizadas. Todo trabajador tenía derecho, las trabajadoras del hogar no existían, eran invisibles. Hoy el trabajo doméstico es visible, se escuchan las voces de las trabajadoras y eso es sumamente importante. Para nosotros fue dignificar el trabajo doméstico como trabajo. Dio esta ley que es precisamente igualadora de derechos. Casi 6 décadas que regía un decreto ley de la dictadura que derrocó al peronismo, en el cual se consideraba al personal doméstico totalmente diferente al resto de los trabajadores. También hay que nombrar al convenio internacional, un convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, donde a nivel mundial se juntaron las trabajadoras del hogar para poder luchar por este convenio, para que este convenio sea adoptado y después que los países de Latinoamérica y del mundo lo ratifiquen. Argentina tomó este convenio como una base, como una herramienta para poder elaborar en el 2013, donde hubo una voluntad política del gobierno primero de Néstor Kirchner en su momento y después de Cristina Kirchner, en que se elabore esta nueva ley, la 26.844. Él lo tituló, cuando digo él es el ministro de Trabajo, lo tituló El sueño incumplido de Eva Perón. ¿Por qué? Porque Evita había logrado que se sancionara el estatuto del peón rural, pero cuando se había abocado a la sanción del estatuto de las empleadas domésticas, del servicio doméstico, de las mujeres, la sorprendió la muerte. La ley significó que el sector de casas particulares fuera destinatario de los derechos de cualquier trabajador y trabajadora. En Argentina hay 1.120.000 trabajadoras de casa particular y por esto constituye la tercera actividad económica de las mujeres en nuestro país, siguiendo lo que es la rama del comercio y la rama de la enseñanza. Esto les permite a las trabajadoras de casa particular acceder a mayores niveles de formalidad laboral y de bienestar, básicamente el acceso a una obra social, aportes previsionales, ART, licencias y todos los beneficios con los que cuentan los trabajadores formales conveniados.
y también la visibilidad del trabajo como trabajo, ¿no? Dejar de ser un poco esto que nos califica en la sociedad, de ser la persona que ayuda, ser parte de la familia, o hacer estos cambios de si yo te doy la comida, te pago menos, si yo te doy un lugar para dormir, te pago menos. Empezamos a adquirir un montón de derechos que no teníamos. Los salarios de las trabajadoras de casa particular, los salarios promedio, estoy hablando no de los salarios conveniados, son los más bajos, digamos, de la economía. Cada 3 meses nos reunimos el Consejo para discutir los salarios de las trabajadoras, el aumento salarial que tienen los trabajadores. Y hay una escala donde tiene un piso, donde no hay un tope, por lo cual si esas trabajadoras trabajan en determinada categoría, tienen un salario que está fijado en forma tripartita, por lo cual el empleador no puede pagar menos de ese salario. La necesidad de regular esta actividad quedó expuesta en el marco de la pandemia del COVID-19, donde este sector fue uno de los más afectados dentro del mercado laboral, en especial las trabajadoras no registradas. Creo que se vio muy visible en la época de la pandemia, donde las trabajadoras del hogar, en cuanto al cuidado, eran trabajadoras indispensables, no podían, tenían que seguir trabajando. Ahí los empleadores empezaron a ver y valorar el trabajo del servicio doméstico, porque sin las trabajadoras del hogar, ellos no pueden tampoco ni profesionalizarse, ni estudiar, ni hacer sus obligaciones, ni trabajar, si ellas no tienen a alguien que cuide su propia familia, ¿no? En 2021, el gobierno puso en marcha el Plan Registradas, con el objetivo de reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y promover su acceso y permanencia al empleo registrado. Argentina, con respecto a la situación general de las trabajadoras del hogar a nivel mundial y a nivel latinoamericano, que es nuestra región, ha hecho un avance terrible con el tema de las leyes, con el tema de los derechos. Es pionera en muchos países, por ejemplo Costa Rica, México, Perú, han tomado el sistema de las trabajadoras de casas particulares porque es un régimen único. Hay una cosa muy fuerte que necesitamos cambiar, que es que toda la población pueda ver al trabajo doméstico y de cuidados como lo que es, un trabajo. Ya estamos acá con Miguel Rep, artista en el sentido más maravilloso y más extenso del término, humorista, autor de infinidad de libros, ha trabajado en infinidad de medios de este país también, es uno de los créditos de esta casa, el conductor de Mundo Rep, es una persona con la cual compartí la redacción de ediciones de La Urraca hace muchas décadas y es la primera persona con la que buceé en Puerto Madryn, 1992, ¿te acordás? Sí. Miguel Rep, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy a la noche. 10 de diciembre de 1983, día en el cual asume Alfonsín y recomienza formalmente la democracia. ¿Quién eras entonces? ¿Cómo habías pasado, cómo habías atravesado la dictadura y cómo viviste esas primeras horas de efluvio democrático? Ese día era muy luminoso y fue muy esperado. Y yo realmente durante la dictadura no me daba cuenta de que estaba en dictadura, hasta que un día, laburando un humor, ya en la revista Humor, me di cuenta, no sé cómo me di cuenta, de que lo que estaba combatiendo la revista en la cual yo laburaba, empezaba a ser es un combate contra la dictadura, porque la revista no empezó como un combate por la dictadura. No, claro. ¿No? Era una revista como coloquial, costumbrista, y poquito a poquito se iba animando. Yo digo fue un colectivo Humor, ¿no? La Urraca fue un colectivo que fue creciendo de a poquito y de a poco se fue volviendo combativo a la dictadura, me parece que más que nada propulsado por sus lectores, que primero querían una respiración artificial en lo cultural y después ya querían una especie de, bueno, basta, esto es una dictadura y hay que acabar con ellas. Así que cuando llegamos al 83 yo estaba súper contento, no había votado a Alfonsín, pero ese día estuve muy feliz, fui con mi hermano, hicimos todo el trayecto desde la caravana en la Avenida de Mayo, desde la 9 de julio
hasta la Casa de Gobierno y entramos a la Casa de Gobierno detrás de Alfonsín, los dos, sí, así pero empujados, y salimos por Balcarce eyectados. Pero fue increíble esa subida al escalón porque vi un par de cosas que después me sirvieron como dibujante, ¿no? Digo, sí, lo que decías, y trataba de recordar mi propia experiencia ahí en Ediciones de La Urraca, y sí, obviamente fue una formación, digo, sobre todo para nosotros que éramos de los más jóvenes que había en la editorial en ese momento, ¿no? Sí. Digo, ¿qué recordás de tu interacción o de tu no interacción, en todo caso, con los que ya eran gente fogueada y clásicos, en todo caso, como humoristas, como dibujantes? No, viste cómo éramos unos pibes en una revista que capitaneaba uno de los que había hecho Satiricón, que es Cassioli. Que era el Tano Cassioli. Y estaba Tomás Sanz, estaba Aquiles Fabregat, entonces era como que, bueno, estamos en buenas manos, pero también estamos haciendo los primeros pasos y había mucha competencia, por lo menos en el ámbito de dibujantes, realmente éramos un potrero, pero también, viste, íbamos al banco, después íbamos de titular, banco, titular, hasta que yo en el 80 empecé a ir un poquito más de titular. 2 años después que aparece la revista, empiezo a tener una página, bueno, ahí me veo como mi surgimiento, mi nacimiento como autor vendría a ser, ¿no? Pero después también me mandó al banco de nuevo, y así hasta el 83, en que yo me fui de La Urraca, me fui a hacer una revista filoperonista de humor, que duró muy poco porque era bastante floja, que se llamó Feriado Nacional. Ah, cierto. Y entonces después me fui a Cara y Careta, y un día volví a Humor ya para quedarme durante varios años ya en Democracia, ¿no? Ya en Democracia, y realmente era otra revista, era otro potrero, era otra, qué sé yo, la fuerza que tenía ir a la redacción, dibujar, entregar, la mística que había en el 80 y el 83 ya no era la misma que después del 83, porque la revista se había vuelto alfonsinista, ¿viste? A mí eso me sirvió cuando volví para hacer una historieta anti-alfonsinista. A mí siempre me sirve ser el contra. ¿Estás hablando de los Alfonsín? Sí, claro, pero después laburé mucho, ¿no? Volví para reemplazar a Seo en la historieta Cureta, porque Seo la había abandonado, y al rato llevé los Alfonsín, y después Joven Argentino, y después, bueno, Postales y todo lo que vos ya sabés, y laburé en Caín. En estos 40 años obviamente cambiaron muchas cosas. Por empezar, el tema de los soportes, ¿no? Digo, del pase a lo digital, el hecho de que hasta tus herramientas de laburo pueden llegar a haber cambiado. Pero, ¿qué pasó con el humor en sí mismo? Cambió totalmente. Bueno, cuando yo hacía ese tipo de historietas, era como una especie de reacción a la solemnidad de la política. Era muy solemne la política, usaban corbata, ¿viste? Usaban todos eran como hombres grises, ¿no? Fíjate, las fotos eran blanco y negro. La política tradicional, claro. Pero eran solemnes. Entonces uno reaccionaba de esa manera a esa solemnidad. En mi caso, yo me digo que me puse en la piel empáticamente del presidente, porque yo no hice como la caricatura política fácil, sino que hice un family strip, ¿no? Una historieta de familia en la casa, y inventé un mundo dentro de lo que era ese mundo alfonsinista, ¿no? Pero me parece que eso cambió mucho. En los 90 cambió absolutamente, porque tomó el poder, tomó el humor como una herramienta, como un lenguaje para de legitimación casi, ¿no? Claro. Sí, incluso de cinismo, ¿no? El humor como cinismo, no el humor como en los 80, que era como un humor todavía muy ingenuo, idealista. Yo lo era. Yo me acuerdo cuando me convocan de Página 12, que me convocan por los Alfonsín y me dicen, queremos que hagas los Alfonsín. Y digo, no, yo no sé cómo es el lector de página, porque todavía no salió, pero no voy a hacer los Alfonsín porque no. Entonces, yo creo que sintonicé recién un humor cuando descubrí que tenía que atacar al lector progre del diario. Es una situación muy rara esta en la cual, digamos, el humorismo ya no es una cuestión de profesionales, como se supone que era antes, más allá de que fuesen artistas, y que de repente es algo que practicamos todos de una forma u otra a través de las redes sociales. Sí, total. Digo, está esa dificultad, que vos mencionabas, pero además, la dificultad de la obligación de reírse, ¿cómo se ríe uno
en circunstancias como el 2001, o cómo se ríe uno el 1 de septiembre de 2022, o cómo se ríe uno ahora, ¿no? Digo, ¿lo sentís como una obligación, algo lo que Yo no siento forzar? obligación de hacer reír. Yo lo que siento es que tengo que acompañar con mi lenguaje humorístico estos climas que muchas veces son de desasosiego, de incertidumbre, y otras veces son de alegría y de adhesión. Entonces yo lo que hago es una línea que no se mofa. No ando mofándome. Si hay algo que es muy terrible, yo lo acompaño con mi dibujo, con un sentimiento, con una situación paradojal, cubista, pero que no es la búsqueda del chascarrillo ni del juego de palabras. No, es como uso mi dibujo y mi actitud grotesca para darle forma al monstruo o a darle forma al fantasma. Cuando hay una situación de incertidumbre o fea, horrible en la sociedad, la gente siente mucha angustia porque hay un fantasma, no tiene forma. Entonces, en cambio, me parece que los artistas tienen que darle forma para que ese fantasma pierda poder. Creo que eso es lo que hizo Picasso, creo que eso es lo que hizo Goya, eso es lo que hace el Roto en el país y es lo que pasa con suerte cuando hay buenos autores, ¿no? Eso, yo no estoy así como buscando la risa, el gancho, no pertenezco a la tribu desgraciadamente, a la tribu fontanarrosesca, ¿no? Realmente de hacer reír. Y sí pertenezco por ahí más al parentesco con Quino, ¿no? O con el Roto, esta cosa de dibujos que son de una sátira negra o blanca o lo que sea, pero no la búsqueda de la risa. Así que el humor es un lenguaje que no siempre hace reír. El humor es simplemente te acompaño con el sentimiento, te alivio un poquitito, le doy forma al fantasma. Yo mencionaba hace un ratito, digo, como lo que yo veo como esta segunda entrada, digo, que tiene que ver con lo que podría ser denominado tu parte más puramente artística, digo, me acuerdo por eso, desde el recepcionista de arriba, pasando por postales. Y es algo lo que me da la sensación de que te podrías haber ido por ese lado de manera absolutamente lícita, decir, no, ahora yo soy esto. Y sin embargo, digo, seguís eligiendo participar todos los días, intervenir todos los días a través de un diario, a través de Página 12. Digo, contemplando diariamente a la realidad de una forma u otra. Digo, ¿por qué querés conservar eso? ¿Trabajar en un diario? Claro. Porque en el año 98, es decir, 11 años después de la aparición del diario, que yo estudié desde el primer número, me agarró una crisis, y esa crisis era el anquilosamiento del espacio en personajes. Que yo tenga un mensaje o un bla bla o algo, una situación y se la tenga que dar a que la resuelvan mis personajes, que tienen voces muy acotadas. Entonces esa crisis en mí derivó en que no sigo personajes, en que una tira un día puede resultar que en el alunizaje, en otra puede ser una situación de edad media, al otro día puedo hacer el niño azul y al otro día como una tira, un espacio de libertad como para abordar esas cosas que acuden a mi cabeza como urgencia o como planicie de manera libre, no siguiendo personajes. Es muy admirable la actitud de, qué sé yo, Jules durante 50 años haciendo Peanuts y de otros dibujantes haciendo 20, 30 años, pero no es mi índole. ¿Viste? Yo necesito una libertad que me permita decir las cosas con distinta poética y con distintas maneras de dibujar también. Yo agarro una tira del lunes, por ahí no tiene nada que ver con el estilo de la del sábado. Entonces ese espacio de libertad a mí me da una especie de aterrizaje sobre el sentido común cuando quiero, pero también cierto momento de experimentación en otros. Entonces eso me permite convivir hace 37 años en un diario. Si no, sí veo que es muy desgastante laburar en un diario inventando todos los días algo. Yo vengo ahora de hacer la tira de mañana y yo sé que mañana hay así. Pero esa es la manera que yo encontré para oxigenarme y para no autojubilarme ni volverme manierista y aburrirme, ¿no? Mantener un espacio de libertad y expresión, eso, de experimentación.
¿Hay algo en particular que te asuste o te angustie con respecto a tu laburo, viviendo en este tiempo en el cual por un lado pesa la corrección política, por otro lado hay una suerte de restauración conservadora, por otro lado tenemos que lidiar con la inteligencia artificial? Digo, ¿hay algo en particular que te preocupe, que te desvele al respecto de la relación entre esta realidad y tu laburo, tu creación? Y todo eso que enumeraste, ¿no? La inteligencia artificial todavía no es una cuestión patética, pero empieza a serlo en el reemplazo de la creatividad. Vamos a ver qué recursos obtenemos, ¿no? El neofascismo sí me preocupa mucho, porque eso sí que va a atentar contra todos nosotros y por sobre todo va a traer violencia, posible violencia, y es increíble que estemos hablando esto como fantasma justo en un número redondo, que 40 años de democracia pueden llegar a ser no celebrados por un neofascismo. No lo puedo creer. Bueno, también en España estuvieron al borde, ¿no? Sí, claro, ¿no? Así que es algo que a nosotros como creadores encontraremos nuestros subterfugios, pero vivimos en sociedad. Yo no puedo ser feliz en una sociedad infeliz, ¿no? Yo no soy esperando la musa y entregando y después disfrutando de la lectura, qué sé yo. Yo salgo a la calle y tengo relaciones, amigos, y todo el tiempo estoy a flor de piel, y esta es una sociedad en peligro. Eso es quizás lo más peligroso y lo más feo que nos esté pasando. Después, como dibujante, ¿qué puede pasar? Que sí, deje de ocurrir el diario, revistas ya no hay, pero algo vamos a inventar, algo voy a inventar, voy a dibujar en las redes, venderé los dibujos, no me importa. Realmente ya está, eso no pasa nada. En lo personal no estoy preocupado como si en lo colectivo. Miguel Rep, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Gracias, Marcelo. Pero vos, cuando yo fui a tu casa a ver la de Pasolini, el año cuando hacías Caín, Saló, claro. Yo era antiguo, vos ya eras moderno. Muchas gracias. Ya volvemos. Último tramo de este episodio de 40 años de democracia. Recordá que si querés ver alguno de los episodios anteriores, o particularmente informes o particularmente entrevistas, las encontrás en las redes sociales de la televisión pública. Llegó el momento de develar quién fue la autora de la frase misteriosa de la noche de hoy, esa frase que dice: me siento perseguida, pero no por los represores, sino por una dictadura económica. Ahora las armas son otras. ¿Quién dijo esto y cuándo? Lo dijo la maravillosa Mercedes Sosa, la inolvidable Negra Sosa, que había conocido durante el siglo pasado la persecución política y la censura concreta, y que descubrió lamentablemente a comienzos de este siglo, en el 2001, que el poder, cuando quiere que te calles, que te conformes, que te moderes, tiene otras formas más sutiles de presionarte, como por ejemplo negarte el acceso a las discográficas internacionales. Llegó ahora el momento de recordar fechas con Manuela y Rocío. El 7 de junio de 2003 se inaugura, en el marco de un concierto de Los Nocheros, el Estadio Único de la ciudad de La Plata, que en ese momento fue considerado el más moderno de América Latina. Terminaría de construirse recién en el año 2011 y albergó a grandes artistas como el Indio Solari, Charly García y Joan Manuel Serrat. El 3 de enero de 2009 se llevó a cabo la primera parte del Rally Dakar desde la sociedad rural en el barrio porteño de Palermo. Fue la edición número 30 de esta prestigiosa carrera a nivel internacional, que tuvo parte en Argentina y en Chile. Fue la primera vez que se realizó en territorio sudamericano, terminó el 18 de enero y recorrió casi 10.000 kilómetros. El 21 de enero del año 2004 se sanciona la nueva ley de migraciones y deja de regir la antigua norma, que era un decreto ley conocido como Ley Videla.
A partir de esta normativa se entiende que la migración es un derecho y a partir de allí es que todos los residentes en Argentina, más allá de su situación migratoria, tienen acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación. El 7 de mayo de 2009, Argentina detecta el primer caso de gripe A. La epidemia tuvo su pico a fines de junio y principios de julio. Según datos oficiales, se registraron 12.000 casos y 626 muertes. El 30 de noviembre de 2018, aquí en la ciudad de Buenos Aires, se lleva adelante la 13ª edición del G20. Era la primera vez que esta cumbre se realizaba en América Latina y llegaron a Buenos Aires en ese marco Vladimir Putin, Angela Merkel y Donald Trump. El 4 de septiembre de 2017, el grupo Lelutier cumplió 50 años de carrera artística. El conjunto de humor y música fue un éxito en Argentina y el resto de Hispanoamérica por sus geniales textos paródicos y sus instrumentos inventados. Con 2 de sus miembros históricos en la formación, el grupo anunció este año el retiro definitivo de los escenarios. Qué maravilla, Lelutier, una de las creaciones más originales, más alucinantes de la cultura argentina del último medio siglo. Los adoré, me hicieron reír desde que tenía esta altura. Con el correr de los años tuve la suerte de poder entrevistarlos y de seguir admirándolos. Con el correr del tiempo también me di cuenta que no pensábamos lo mismo en materia política, pero eso no me molestó nada a la hora de poder valorar, de poder apreciar la maravilla que crearon siempre. Y me da un poco de orgullo sentir que también le trasladé ese amor a las próximas generaciones, ¿no? Una de las cosas que más me divierte hacer con mi hijo Bruno es que agarremos una guitarra cada uno y que nos pongamos a reír tocando La Payada de la Vaca. ¿No viste La Payada de la Vaca? Está en YouTube, no te la pierdas, te la recomiendo. Ojalá te rías como nos reímos nosotros siempre. Te esperamos acá la semana que viene con más democracia.